Es raro encontrar una banda que dedique sus letras a la paz, fauna y naturaleza como lo hizo la banda Imperium, quien con su música inspirada en el folk oscuro te transporta en algunos fragmentos a vivir momentos de paz. Esta es la reseña del póster de la banda alemana Imperium. Era 1994 cuando Markus Stock y Andreas Bach iniciaron con la alineación de una banda que originalmente tenía en mente que sería el doom metal, utilizando la voz gutural como la marca de sus canciones, de la misma forma que ya realizaban muchas bandas de metal, principalmente en el black metal. Sin embargo, las letras que fueron inspiradas en la naturaleza, como ya lo habíamos mencionado, y sumándose al sonido de guitarras acústicas, flautas, la mezcla de voces limpias y guturales marcó el verdadero sello de la banda. En 1995, bajo el sello de la disquera Prophecy Production, la banda inició la grabación de su primer demo titulado en español, que cayó como un rayo del cielo, una producción de 4 canciones mezcladas que suman una duración de 21 minutos, en donde el inicio de teclados interpretados en una melodía tranquila abre lo que serían las interpretaciones de guitarras eléctricas con riffs secos que hacen juego con la voz dura de Markus Stock, quien la interpreta de forma raspada sin llegar a los gritos, lo que impide que se rompa la tranquilidad de las melodías. Para el año de 1996, el álbum A Winter Sunset, un atardecer de invierno, fue lanzado y ya mostraba la técnica que sería utilizada por la banda para las siguientes producciones: la mezcla de instrumentos acústicos y de viento, principalmente la flauta, así como guitarras acústicas, para después hacer cambios repentinos con eléctricas, las cuales no desentonan en nada con las voces limpias y guturales. La banda señaló: "Nosotros, los miembros de Imperium, queremos que vean este trabajo como una expresión de la abrumadora belleza de la naturaleza que inspiró tan fuertemente a nuestro arte. Por lo tanto, decidimos dedicar completamente nuestro trabajo a nuestra poderosa Madre Tierra. Solo aquellos que cultivan los frutos pueden cosecharlos. Salven al planeta". Creo que no me atrevería a recomendar una canción en específico, pues la verdad el disco A Winter Sunset es digno de escuchar en su totalidad. Ya para el año de 1997, Songs of More on the Misty Fields, canciones para páramos y campos brumosos, ya se encontraba listo para su publicación, el cual es para muchos el disco favorito de la banda, pero el punto de vista para un poser, creo que todos los discos tienen un toque especial, aunque hay que reconocer que con el paso de otras grabaciones mejoraron su técnica musical, pues en este álbum, a pesar de los ya tradicionales toques acústicos, se suman fragmentos acelerados de batería al finalizar las introducciones melódicas y lo convierte en otro disco digno de recomendar. Where a Night de Wood Grows Place, en donde juega el urogallo de la noche, fue la siguiente producción que fue lanzada en 1999, manteniendo el mismo estilo musical que sus antecesores, aunque se puede disfrutar mucho más el toque de guitarra acústica, violines, chelos y flautas en cada una de las interpretaciones, en donde queda mucho más marcado la influencia folclórica, sumando la voz operística. Un disco en donde Imperium se aleja por completo del toque metalero, algo que también ocurrió con el disco Wieland, en donde se logra apreciar voces de coro y de piano. Tras lanzar su disco Wieland en el 2002, la banda decidió dejar de grabar y anunció su separación tras haber permanecido 8 años en la escena metalera, pero esta separación solo duró unos cuantos años, pues en el 2013 Prophecy Production y Markus Stock anunciaron la reunión de la banda en el mes de agosto y realizaron un concierto, el cual fue grabado para después lanzar su último disco en el Panteón, que fue un concierto acústico que se realizó en Alemania, el cual posteriormente fue lanzado junto a un disco DVD. Muchos van a decir que la música de Imperium es repetitiva, pero para quienes disfrutan de ese estilo musical, disfrutarán cada uno de sus álbumes.